Muy bien, muchas Bienvenida. gracias, Buenas Paulino. tardes. Buenas tardes. ¿Le picó el bichito de la política? La verdad que hace ya rato que vengo Ah, militando algunos temas que tienen que ver con política industrial, política productiva, el mundo del trabajo, las empresas. Y ahora me picó un bichito nuevo, que es integrarme a un espacio que está en construcción, que lidera Florencio, y con todo un equipo alrededor, que la verdad que es un muy buen equipo, que viene pensando programáticamente un proyecto de país con el objeto de resolver los problemas que tiene nuestra gente. Y yo vengo a aportar lo que sé, que es cómo generamos empleo, ¿no? bueno, claro, porque usted es una empresaria pyme. eh, Está en la Unión Industrial Argentina desde hace un buen tiempo. Fue la primera mujer en sentarse en el directorio, si mal no tengo entendido. Así es. Por lo tanto, una de las que rompió el techo de cristal, digamos. Más de una vez ha hablado sobre esos temas, etc. Pero al mismo tiempo usted fue subsecretaria de la pequeña y mediana empresa en el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, es cierto que el bicho de la política le picó desde hace un tiempo porque tiene una actividad gremial de militancia, pero es la primera vez que pasa a la número 2 como candidata a diputada nacional acompañando a Florencio Randazzo en un rol ya de mucha mayor visibilidad. Y ese es un partido ya no tan sectorial, ya más partidista, digamos. Sí. Está envalentonada con ese desafío. No, no estoy envalentonada. Lo que pretendo hacer es seguir aportando lo que sé. En su momento tuve un cargo, como bien decís, en la función pública como subsecretaria PYME en la gestión del gobierno anterior. Desde ese lugar quise hacer un aporte, que era un aporte hacia la generación de empleo y de las pymes. Hice una ley PYME. Esa ley PYME pasó en el Congreso casi por unanimidad. 400.000 pymes se registraron y usaron los beneficios que pensamos desde el equipo para las pymes, que básicamente tenía que ver con ayudarlas a digitalizarse, con reducirles la carga impositiva, que en la Argentina no ha hecho otra cosa que incrementarse en los últimos años. Y la verdad que me enorgulleció muchísimo ese paso por la gestión, en el sentido de que desde una gestión eficiente y moderna intentamos hacer algo bueno para las pymes. Después, lamentablemente, la política macroeconómica fue en dirección contraria a una política de fomento pyme y bueno, y hasta ahí llegué. Esa ley PYME es la que permite, por caso, diferir el pago de Sí, por ejemplo, el IVA 90 días. el pago de IVA 90 días, para que, bueno, usted sabe, a veces una pyme cobra, digamos, cobra más tarde de lo que tiene que ingresarle el IVA al Estado. Entonces era darle un poquitito más de aire para que no sea, digamos, no sea un problema financiero. Usted está en la industria autopartista, ¿no es cierto? Sí, Guidi, así es. esa es la empresa familiar, Es la digamos. empresa familiar, sí. Eh, Tiene 2 plantas. Tenemos 2 plantas, empleamos a 500 personas, una en Bursaco, la otra en Zárate. ¿Cómo es ser empresario en la Argentina? Porque la macro impacta, el contexto internacional golpea, las relaciones argentinas, las trabas de la idiosincrasia y la burocracia argentina restringen. Ser empresario en Argentina es difícil, pero le voy a decir algunas cosas. En primer lugar, tenemos iniciativa empresarial, y eso es importante. Y tenemos un tejido productivo y un tejido de pymes que da empleo. El problema, desde mi punto de vista, es que en la Argentina conviven 3 Argentinas distintas. Una Argentina que es una Argentina que está en la vanguardia, que es tecnológica, que exporta sus productos, que vende un chocolatín, un bombón de chocolate a 80 países, que generó el Amazon de América Latina y un montón de otros unicornios. Pero esa Argentina convive con otras 2 Argentinas. Una que está en la formalidad, que son las miles de pymes que emplean a 4 millones de personas, pero que les cuesta un montón porque hay un Estado que no las ayuda, y ahí tenemos que resolverles un montón de cuestiones y son muy valiosas porque podrían generar muy rápido mucho empleo. Y después tenés una tercera Argentina, que es la que nos duele a todos, que es la Argentina de la marginalidad. Es la Argentina que nos compele a crear más trabajo, porque necesitamos 10 millones de trabajos para poder sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Entonces, conviven esas 3 Argentinas y fíjate, tenemos empresarios que están a la vanguardia tecnológicamente y tenemos empresarios pymes a los que les cuesta, pero hacen un aporte valiosísimo empleando gente. Y lo que tenemos que encontrar es una manera para integrar a todas esas Argentinas en una sola Argentina, y eso se hace con más empleo. Está bien, pero ahí Randazzo dijo en algún momento, y le meritó algunos cuestionamientos desde la CGT, que finalmente los agentes sindicales muchas veces son un obstáculo para las leyes para mejorar el empleo en la Argentina, porque la verdad es que más de la mitad de los que trabajan en la Argentina están en el sistema informal, no están en el sistema formal. Cuando se discuten paritarias, esa discusión le es inexistente a más de la mitad de los trabajadores en el país. Así es. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Usted también cree que finalmente, al final del camino, los sindicatos también van a tener que rever posiciones y que son un obstáculo para esta reforma de Argentina? Crear trabajo en la Argentina y en cualquier lado del mundo requiere muchas cosas, no es una solución y sencilla. Entre esas cosas,
La cuestión de las relaciones laborales es un aspecto a debatir y a tratar. Yo creo que tenemos que modernizar los convenios colectivos de trabajo, que en la mayoría de los casos se firmaron hace más de 50 años, son de la década del 70, están pensados para una Argentina distinta, para un mundo distinto en realidad, y no están adaptados a la realidad de hoy. Y mientras otros países se adaptaron a las nuevas realidades, a una industria mucho más tecnológica, a otra manera de producir, de consumir, etc., nosotros seguimos con relaciones laborales que son de antaño y tenemos que modernizarlas. Y yo creo que hay ejemplos de algunos convenios en donde se ha modernizado y hay otros que no, y tenemos que dar ese debate. Y sería un debate bueno, creo, de ganar-ganar, porque aquí nadie quiere que se pierdan derechos, pero sí queremos que las personas que no los tienen, porque están en la informalidad, puedan tener un trabajo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se abre una mesa de discusión, se da el diálogo. ¿Con sindicatos? Por supuesto, con cada uno de los sindicatos. Sí, claro que sí. Pero te dice, convenios colectivos anclados en los 70 para una industria del siglo XXI en 2020, imposible. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Siente que hay una discusión todavía entre industria y campo? ¿Cree que el gobierno tiene una mirada sesgada sobre el campo particularmente a propósito del cierre de exportaciones en la carne, etcétera? La Argentina está llena de falsas dicotomías que tenemos que empezar a derribar. El mito entre campo e industria como si fuesen dos polos opuestos que no se complementan no es real. Si uno mira lo que pasa en el campo está la industria también. Hay una cosechadora, hay una sembradora, hay un fertilizante. Para que haya un fertilizante hay un polo petroquímico en Bahía Blanca. No existen, las falsas dicotomías no nos llevan a ningún lado. El campo y la industria se van a imbrincar cada vez más y los servicios también van a ser una parte cada vez más importante de la economía del futuro. Ese valor agregado en la Argentina, ¿cuesta crearlo? Ya hemos quedado algo descalzados, tenemos un problema de generación de ese valor agregado a propósito de una educación que ha quedado por detrás de los desafíos que la producción impone. Es el gran desafío de la Argentina, pero es el desafío del mundo, y yo veo una oportunidad. Creo que la Argentina tiene una oportunidad si es que establecemos buenas reglas de juego y tenemos un liderazgo político que nos lleve hacia ese rumbo, que es el siguiente. En el mundo hay un debate sobre cómo desarrollarse, porque no podemos mirar las experiencias pasadas de los 60, de los 50, mismo de la Argentina, porque ya no aplican a hoy, porque hoy estamos en un mundo totalmente distinto. Entonces, el mundo está virando hacia qué producimos y cómo consumimos de una manera mucho más tecnológica, digital, amigable con el medio ambiente, ¿no es cierto? Mientras el mundo hace esta rotación, la Argentina tiene que hacerla también. Entonces es una oportunidad, porque el resto del mundo está cambiando y nosotros podemos cambiar también. Pero para eso necesitamos otras reglas de juego. El Estado tiene que ser un Estado eficiente, eficaz, que brinde servicios. Este es un Estado, por consecuente, que no lo es ineficiente. Nosotros tenemos un Estado que en los últimos años, por ejemplo, en términos de educación, ha gastado gran parte del presupuesto que tenía en aumentar la plantilla docente. Sin embargo, la calidad de la educación es una calidad que a veces hasta ni estamos midiendo. Entonces, lo que digo es, tenemos que trabajar con el Estado que tenemos para hacerlo mejor. Y eso es posible. Y por eso de alguna manera me entusiasma cuando veo, digamos, personas que pueden gestionar y hacerlo bien. Florencio lo hizo en el ministerio cuando tuvo que hacer la renovación de los DNI, de los pasaportes, etc. Yo tengo esa misma visión. A mí me dieron una tarea en la gestión del gobierno anterior, que era hacer algo por las pymes, e hice una ley pyme. Creo que si somos muchos los que queremos ir al Estado para cambiar las cosas, creo que Argentina va a estar mucho mejor porque tiene el potencial para estarlo. ¿Necesitamos más pragmáticos, menos ideología? ¿O más pragmatismo, menos ideología? Necesitamos pragmatismo, modernidad, audacia y valentía para tomar las decisiones. Que el gobierno nos exprese sobre lo que pasa en Cuba, donde Michelle Bachelet hoy ordenó o pidió por la liberación de los presos políticos, en un pueblo que ha salido a gritar por libertad, patria y vida, ¿no? ¿Da cuenta de la política exterior de la Argentina? Argentina tiene que tener una política exterior consecuente y coherente con quiénes somos como país. Somos un país democrático que abraza la democracia hace 4 décadas. ¿Eso te condenaría lo que pasa en Cuba? Estamos orgullosos de tener elecciones y de tenerlas ahora, y Cuba es una dictadura en donde la gente no puede elegir. Digo, eso está claro. Y nosotros tenemos que, en el concierto internacional y en la región, ser la voz de quienes ponemos en valor la democracia, que es algo que a nosotros nos costó un montón, pero hace muchos años cuidamos. Martín Guzmán dijo hoy, si no lográsemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, enfrentaríamos una situación muy desestabilizante. Martín Guzmán, paréntesis, ministro de Economía de Argentina. ¿Comparte?
La Argentina tiene un riesgo país de 1.600 puntos. Sí. A pesar de haber acordado la deuda con el sector privado, con los acreedores privados, seguimos teniendo un riesgo que de hecho cada vez es más alto, de 1.600 puntos. Y eso refleja, de alguna manera, la desconfianza que hay sobre nuestra economía. Y es un problema que tenemos que solucionar. Si queremos crear empleo para las 10 millones de personas que no están en el sistema, necesitamos que la economía sea confiable, necesitamos que una pyme que quiera invertir pueda tener financiamiento, que una pyme que quiera exportar y se quiera financiar no tenga que pagar 16 puntos arriba porque tenemos un riesgo país tan alto, ¿no? La Argentina llegó al nivel histórico de deuda externa, según la última medición, y está en los 343.500 millones de dólares. Así es. Y con Alberto Fernández se endeudó en más de 24.000 millones de dólares adicionales a la deuda que ya recibió, digamos. ¿Qué somos? ¿Gastadores seriales, digamos? La deuda se incrementó considerablemente en la gestión de Macri, ¿no? Este gobierno llegó al gobierno con una deuda que era 2 veces la que había recibido el gobierno de Macri. Eso es un problema para cualquier gestión. Pero en este tiempo no se han dado todos los pasos que se tienen que dar para resolverlo. Y el principal paso, Paulino, es crecer. Para resolver nuestro problema de deuda nosotros tenemos que poder crecer. Y para crecer se necesita confianza en la economía. Y hoy no hay confianza. ¿El problema hoy es más político que económico o es más económico que político? La confianza en una economía se construye a partir de un liderazgo político y con una visión de país, de modelo de país y de rumbo de país. Eso es lo que necesitamos. ¿Y hoy rápidamente. ¿Hay visión de país? Yo creo que hoy hay contradicciones dentro de la coalición de gobierno respecto a cuál es el modelo de país. Y también respecto a quién manda, ¿no? Lo pongo en estos términos. Cuando se toman algunas decisiones que van en un sentido y después se toman otras decisiones que van en otro sentido, y me refiero al sector privado, a la generación de empleo, que es de donde vengo yo y lo que quiero aportar a este espacio, es un problema. Es un problema porque el que tiene que tomar la decisión de inversión no termina de entender si el gobierno apunta a un sector privado dinámico o si en algún punto le tiene desconfianza, ¿no? Las decisiones que se fueron tomando. Cerramos la exportación de carne. Imagínese lo que eso provoca en un exportador que tiene un contrato que cumplir. Ese tipo de decisiones contradictorias nos meten más desconfianza y es un problema. Si va a la Cámara de Diputados, si es electa, va a tener que votar un montón, un sinfín de leyes, no solo en el ámbito económico, aunque el aporte usted lo va a poner ahí. ¿Tiene definiciones filosóficas ya tomadas respecto a eventuales discusiones que se vienen, eutanasia, despenalización del consumo de marihuana, baja de la edad de imputabilidad, etcétera? Sobre algunas sí, sobre otras no. La verdad que no me puse a pensar en todos los temas sobre los cuales un Congreso pueda legislar y pienso sobre cada tema informarme, si es un tema que yo no conozco, antes de legislar. Me parece que un aspecto fundamental del trabajo del Congreso tiene que ser un debate informado. A mí me encantaría que tengamos una agenda previsible en el Congreso de cuáles son los temas que vamos a tratar, porque el legislador se tiene que preparar. No podemos pretender que sepa de todo el tiempo. Si no somos opinólogos, imagínense un opinólogo legislando. Eso no sirve, no le sirve a ningún país. A mí me gustaría tener una agenda previsible de temas, formarme en cada tema y opinar sobre los temas. ¿Siente que está en una batalla desigual en términos electorales con Randazzo y en la construcción de una alternativa por encima de lo que se supone son los dos polos más atractivos que además se potencian entre sí, como el oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio? No, para nada. Creo que los dos polos han tenido su momento de gestión de gobierno y la gente no está mejor y la Argentina no crece y no se desarrolla desde el 2011, no genera empleo desde el 2011 y los dos polos gobernaron desde el 2011. Entonces me parece que lo que la Argentina necesita es una estrategia que nos saque del estancamiento, que nos haga crecer. Así que creo que hay una oportunidad para este espacio. Carolina, gracias por esta diferencia. Entiendo que la primera nota de televisión que da en campaña ya, sí, puesta en el rol de candidata, sí. Así que le agradezco doblemente. Gracias, Paulina. Hasta la próxima, muy gentil. Pausa.